Hola, sean nuevamente bienvenidos a esta transmisión. El día de hoy nos acompaña la doctora Mayra Silva Miranda, catedrática del CONACYT, adscrita al Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México desde el 2014, miembro del Sistema Nacional de Investigaciones Nivel 1. Trabajó en la búsqueda de nuevas moléculas con actividad antituberculoso, respuesta inmune contra micobacterias, QFB por la Facultad de Química de la UNAM, maestra y doctora en Inmunología de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con 21 publicaciones, profesora en licenciatura y posgrado, y el día de hoy nos trae una excelente charla titulada Buscando nuevos medicamentos contra la tuberculosis. Le damos una fuerte bienvenida y le cedo la palabra, doctora. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí y contarles un poquito de lo que hacemos los investigadores en pro de ayudar a la comunidad. Y bueno, como lo mencionaba, el trabajo que hoy les voy a enseñar es buscando nuevos medicamentos contra la tuberculosis. Y la primera pregunta que quiero plantear es, ¿ustedes saben desde cuándo existe la tuberculosis en el mundo? Bueno, seguramente muchos han escuchado de algún paciente o alguna persona que la tiene, pero esta enfermedad existe desde la antigüedad y se le llamaba de otro modo. Se le llamaba tisis, confusión y plaga blanca. Y se cree que este microorganismo que causa esta enfermedad ha evolucionado y evolucionó de animales a humanos. Y el progenitor común, es decir, el microorganismo que le dio origen, pudo haber estado presente desde hace 3 millones de años aproximadamente, afectando a los primeros homínidos desde que estos empezaron a dispersarse en las migraciones humanas. Es decir, es tan viejo como lo que no nos imaginamos. Las primeras pruebas de su afectación en humanos se descubrieron en momias egipcias entre los 3500 a 2650 a.C. En América también hay una presencia de estas bacterias en momias y ahorita les voy a enseñar una momia que se está estudiando y se tienen vestigios y evidencias científicas de la presencia en ellas. Es decir, es una enfermedad que parece haber acompañado al humano desde el inicio de la presencia de él. Y bueno, esta determinación se hace gracias a los avances tecnológicos, a pruebas diagnósticas y a todo lo que hacen otros investigadores en otros campos que nos ayudan a poder dar estos datos fehacientes y demostrar que la tuberculosis es una enfermedad que ha estado y seguramente estará con nosotros durante todo el tiempo. Y hablando un poco de la historia de esta enfermedad, la tuberculosis empezó a describir como enfermedad infecciosa por el médico griego Hipócrates. Él le llamaba tisis o absceso de pulmón y él describe a esta enfermedad como un proceso hereditario. Es decir, lo tenía el papá, lo tenía el hijo, seguramente el abuelo. Estos fueron los hallazgos que él encontró. Sin embargo, Galeno, años después, describe que no se trata de una enfermedad hereditaria, no hay un componente genético, sino más bien es una enfermedad que se contagia, es una enfermedad infecciosa. ¿Por qué determinan esto? Había familias en las que todos estaban infectados, pero había familias en las que solamente un individuo estaba infectado. Evidentemente les estoy hablando de hace muchísimo tiempo, pero gracias a estas evidencias y hallazgos, no solo con tuberculosis, sino con todas las enfermedades, se ha podido describir cuáles son hereditarias y cuáles son contagiosas. Ya para la Edad Media se creía que los reyes tenían un poder que los hacía inmunes, es decir, que ellos no se enfermaban. Hoy en día les puedo decir que en realidad lo que parece haber sucedido es que ellos tenían una buena condición de salud y tenían privilegios como la limpieza que hacía que ellos pudieran contrarrestar esta enfermedad porque el sistema inmunológico que tenían era competente, es decir, era capaz de combatir enfermedades. No así los súbditos o la gente que a veces no tenía ni siquiera para comer. Entonces ya empezamos a hablar ya de que el sistema inmune es capaz de protegernos de esta enfermedad. Años después, René Laennec es un médico francés que inventa esta cosa que hoy conocemos como estetoscopio. Es un instrumento que en ese momento era como un tubo largo en el cual podía escuchar el pulmón. ¿Por qué es importante este tipo de descubrimientos? Que gracias a eso él podía escuchar ruidos o cosas que no estuvieran bien en el pulmón de enfermos, ¿no? Hoy en día es tan fácil ir al médico que le pongan a uno el estetoscopio o que le tomen una placa de rayos X, pero esto en la historia ayudó mucho a la descripción de la enfermedad.
Y años después, gracias a este médico alemán, Robert Koch, que es el que finalmente en 1882 describe quién es el agente causal de esta enfermedad y le denomina bacilo tuberculosis. De hecho, como dato curioso, en Francia, en Europa en general, no se conoce la enfermedad como tuberculosis, como se le conoce más como enfermedad de Koch. Y cuando uno llega a un laboratorio, que a mí me sucedió, y uno pide Mycobacterium tuberculosis, le dice, bacil de Koch, el bacilo de Koch es más conocido por esto, ¿no? Ya siguiendo en la segunda mitad del siglo XIX, se consideraba que factores como un aire fresco y una adecuada alimentación tenían un efecto terapéutico sobre esta enfermedad. Hoy les puedo decir, lo mismo que les decía de la Edad Media, es que unas buenas condiciones de sanidad, de alimentación, fortalecen nuestro sistema. Y entonces eso lo que hace es que podamos trabajar mejor para poder eliminar a este tipo de microorganismos. Años después se empiezan a crear sanatorios, que son lugares en donde se reclutan a todos los enfermos y entonces se ve que la enfermedad ya no se propaga. Esto ayudó a corroborar lo que decía Galeno de que era una enfermedad infectocontagiosa y no solo pasó con tuberculosis, también pasó con lepra. No sé si algunos habrán escuchado que existían leprosarios en el mundo. En México había un centro dermatológico Pascua, en el cual estos pacientes eran reclutados porque había una connotación social en el caso de la lepra por las lesiones que presentaban y en el caso de la tuberculosis también, porque se asociaba a una enfermedad de la pobreza o de la gente sucia. Entonces, estos sanatorios hoy en día no los vamos a encontrar. En realidad podemos ver pacientes con tuberculosis o lepra en cualquier hospital. Son menos que en estas épocas y más adelante vamos a ver gracias a qué son menos. Selman Waksman también trabajó mucho él como químico. En este tipo de imágenes ustedes pueden ver la contribución que hacemos muchos científicos de diferentes áreas para una misma enfermedad. Él es químico y él sintetiza el primer antibiótico contra la tuberculosis que se llama streptomicina. Posteriormente, Albert Calmet y Guérin, que son dos científicos, lograron proponer la primera vacuna que se sigue usando. En la imagen ven un niño que tiene una lesión en su brazo y si muchos de ustedes se tocan, verán que tienen como una lesión, como si fuera un pequeño guito. Eso significa que ustedes tienen la vacuna del BCG, que los protege contra tuberculosis. Hoy en día esa vacuna es muy discutible. Lo que les puedo decir es que esa vacuna los protege contra una enfermedad que se llama tuberculosis en niño o una tuberculosis que está en el cerebro. Y bueno, ya después parece estarse perdiendo esa protección, pero bueno, hay muchos científicos, que no es el tema de hoy, pero que también están trabajando en generar vacunas para proteger no solo a los mexicanos, sino a la humanidad contra la tuberculosis. Años después de Waksman, se sintetiza el antibiótico llamado isoniazida, que sigue siendo de los más importantes para tratar esta enfermedad. Es un antibiótico de mayor potencia que la streptomicina, es específico contra tuberculosis y años después, que lo vamos a ver también más adelante, empieza el surgimiento de nuevos antibióticos como la piracetamida, la citrosabina, el etambutol y la tan famosa rifampicina, que es particularmente importante en el tratamiento de esta enfermedad. Siempre pongo las ligas abajo, es información que ustedes pueden encontrar, pero me gusta mucho mostrarles este tipo de cosas para que quede mucho más claro. Y bueno, nos preguntaremos, ¿cómo está la tuberculosis en el mundo? ¿Hay tuberculosis? Me ha pasado que mucha gente me dice, pero todavía existe esa enfermedad, ¿ya está erradicada? Pues no, no solo no está erradicada, sino no está controlada. Venimos de una época de pandemia en la que lo más importante ha sido COVID o SARS-CoV-2. Pero no olvidemos que hay enfermedades que están ahí presentes y que desafortunadamente, si no tenemos un buen control, podrían ser las próximas pandemias. Este es el caso de tuberculosis. En este mapa, ustedes verán, en función de la intensidad de color, es el número de pacientes o enfermos por cada 100,000 habitantes. Evidentemente, cuando vemos México, México tiene una incidencia entre 10 y 50 pacientes por cada 100,000. No así como regiones de África, en la cual, por ejemplo, en Sudáfrica podemos ver más de 500 por 100,000 habitantes. Sin embargo, esto no quiere decir que haya un lugar en el mundo que esté libre de tuberculosis y por eso sigue siendo una enfermedad en la que muchos científicos estamos abocados a tratar de ofrecerles nuevas terapias contra ella. Se estima que en el 2020
cerca de 9.9 millones de personas en todo el mundo se enfermaron por esta tuberculosis. Y hablando de quién se enferman mujeres, se enferman hombres, se enferman niños, pues desafortunadamente tengo que decirles que se enferman mujeres en color morado, podemos ver a las mujeres, y en color verde podemos ver a los hombres, y por rangos de edad, desde los adultos mayores hasta los niños. Todos se enferman. Si bien ustedes pueden ver que cerca de 5.5 millones de hombres se enfermaron, comparado con 3.3 millones de mujeres y 1.1 millones de niños, hay una diferencia. No parece haber un componente de género, es decir, no parece que los hombres sean mucho más susceptibles. Esto más bien yo lo interpreto con que en muchos lugares del mundo la fuerza laboral la ejercen los hombres todavía, los que salen a trabajar y están más expuestos a esto, ¿no? Sin embargo, bueno, siempre hay trabajos tratando de explicar esto, ¿no? La cosa buena y la información que quiero dejarles muy clara es que es curable y prevenible. Como todas las enfermedades, si se detecta a tiempo y se da el tratamiento adecuado. Se estima que entre el 2000 y el 2020 se salvaron 66 millones de vidas gracias al diagnóstico y al tratamiento oportuno de la enfermedad. Entonces, si bien hay que atender, no hay que preocuparse de más, sino estar siempre alerta. Se preguntarán cuáles son los síntomas, ¿no? Pues aquí nos dice la Secretaría de Salud que los síntomas son tos, fiebre, sudores nocturnos, es decir, se van a acostar. Y cuando ustedes se levantan, ven el halo de su cuerpo empapado, ¿no? Como cuando nos dio fiebre y no nos percatamos, empieza a haber pérdida de peso. Y estos síntomas pueden ser muy leves, en semanas, o pueden ser hasta en meses. Si no se recibe el tratamiento adecuado, sí puede causar la muerte. Pero estoy hablando de que el paciente o la persona enferma jamás acude al médico y decide que pase lo que tenga que pasar, ¿no? ¿Cuál es el riesgo? Lo vamos a ver, el que se pueda contagiar a más personas. Entonces, en esta imagen vemos a una familia que tiene una tos persistente, que no cede a los tratamientos habituales que el médico indica, y entonces va y el médico solamente tiene que hacer una consultación, revisar, preguntar síntomas y todo esto que les mencioné, y entonces él determinará si considera que pudiera ser tuberculosis. Siendo así, manda a tomar muestras, generalmente se llaman muestras de esputo, que son muestras que vienen de pulmón, y estas se van al laboratorio con el químico. El químico analiza a este tipo de muestras y además se toman placas de rayos X. Si estos dos parámetros son negativos, no pasa nada y se seguirá teniendo otro tipo de sintomatología. Pero si es positivo, entonces se considera enfermo de tuberculosis y se le tiene que dar un tratamiento. La noticia mala es que estos tratamientos son de 6 meses. Son tratamientos largos, ya que hay una resistencia de este tratamiento, es decir, la bacteria va a dar su pelea para tratar de no ser eliminada y entonces se necesita dar una continuidad. Si el paciente termina este tratamiento y todo es perfecto, se considera curado y puede rehacer su vida sin ningún problema. No se aíslan a estos pacientes, pero sí se les piden las mismas medidas que se han pedido con SARS-CoV-2. De hecho, mucho del aprendizaje que tenemos, porque lo que ustedes aprendieron con COVID, viene de tuberculosis. Estás enfermo, te pones un cubrebocas, toses, tos de saludo con el codo, evitar propagar enfermedades. Se dice que las personas con tuberculosis activa, es decir, que están enfermos y que están con esta tos activa, pueden infectar de entre 5 y 15 personas durante el transcurso de un día. Por eso es muy importante la higiene, recordar lavar las manos, además de la sana alimentación, y todo esto porque no solo podemos contraer SARS-CoV-2, podemos contraer tuberculosis sin siquiera saberlo. ¿Cómo se diagnostica? Si bien la charla de hoy no es con fines médicos, yo soy investigadora, no médico, lo que el médico les mandará a hacer es una prueba de rayos X en la cual él, con su expertise y la interpretación, podrá ver si hay presencia de lesiones. Les mandará a hacer, en algunos casos, una prueba que se llama PPD, que es una prueba en la cual se inyecta un derivado proteico de este microorganismo, no es el microorganismo completo, y entonces se va a ver si se produce una lesión como la que ven en la imagen. Y el más certero es esta prueba que se llama PCR. Es una prueba muy parecida o con el mismo principio que la que se hace contra SARS-CoV-2,
pero con sus especificaciones para tuberculosis. Entonces, como lo verán ustedes, son pruebas caras, son pruebas específicas, y entonces aquí lo más importante es el apoyo del médico, que el médico sepa diagnosticar perfectamente bien y que el paciente, ustedes acostúmbrense a que cuando van al médico le digan hasta la cosa más mínima. Es muy importante que él tenga todas las herramientas para poder crear este diagnóstico, y de esto va a depender el futuro que tenga la enfermedad, si la resuelven pronto o si se alarga y desafortunadamente los lleva a la muerte, ¿no? ¿Qué tratamiento se dan? Y aquí quiero ser muy clara. Yo les voy a poner nombres de tratamientos y medicamentos con el fin de que ustedes los conozcan. Pero hay que tener mucho cuidado y no, yo no soy médico para recetar. Entonces, siempre que escuchen este tipo de charlas, yo los invito a que lo vean como información que les sirve, pero no para seguir al pie del letra. Esto solo un médico los puede dar. Muchos de ellos, la mayoría, son controlados y muchos de ellos tienen efectos adversos, como ahorita vamos a ver. Cuando llega un paciente y el médico le ha diagnosticado tuberculosis, se presume que es un paciente que va a tener que recibir el tratamiento de primera línea, es decir, el grupo 1, orales de primera línea, que se componen de isoniazida, rifampicina, etambutol y piracetamol. ¿Qué pasa si ese individuo no resuelve la enfermedad? Es decir, no mejora o sigue teniendo presencia de microorganismos en su cuerpo. Pues entonces el médico tendrá que recetar al grupo 2 o al grupo 3 o al grupo 4 de acuerdo a lo que él vaya observando y a los laboratorios y el diagnóstico que él tenga. No son medicamentos exclusivos, algunos de ellos, otros seguramente muchos los han tomado como la amoxicilina clavulánico, pero por eso les reitero, porque son las concentraciones y las dosificaciones que el médico considera para tratar esta enfermedad. Y bueno, y hablando de estos fármacos, ¿de dónde surgieron? ¿Quién los hizo? Bueno, pues muchos químicos sintéticos o gente que hace síntesis en laboratorios le debemos esto. En el año 1943, si ustedes no mal recuerdan, estábamos la humanidad terminando la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial se dio el auge y la necesidad de generar fármacos, porque todos estos combatientes que resultaban heridos se morían no por la lesión, sino por la infección que se generaban en esas lesiones. Había pocas condiciones de higiene y entonces hubo un boom en la generación de fármacos. Uno de ellos, la streptomicina en 1943. Años después, en el 52, la isoniazida, que es de los más importantes y conocidos contra Mycobacterium tuberculosis, pero así vino la piracetamida, el etambutol, la rifampicina, todos estos. Si nosotros lo vemos en la línea del tiempo de 1943 al 63, que es otra fecha muy importante, surge la rifampicina. Son casi 20 años en los que se tuvo que esperar para encontrar un tratamiento mucho más eficaz. ¿Por qué les digo 63? En estos años hay un auge, un boom de desarrollo de nuevos fármacos muy importante, también contra el lepra, que es prima hermana de Mycobacterium tuberculosis. Y gracias a estos dos eventos importantes y a la contribución de muchos científicos, la gente pudo dejar de morir por este tipo de enfermedades. Entonces era muy común que murieran, y de hecho hay gente muy famosa que murió por esto, pero hoy en día es mucho más controlable y llevadero. Y bueno, del 63 a la fecha han sido pocos los que se han generado, porque más adelante les voy a contar de un fenómeno que se llama farmacoresistencia, que las bacterias producen y nos es más difícil eliminarlos. Hoy en día, si ustedes me preguntan qué tantos medicamentos o qué tantas propuestas de medicamentos hay en el mundo, les puedo decir que esta es la mejor plataforma, se llama NeoTB Drugs Pipeline, y concentra todos los esfuerzos que hay desde institutos de investigación en el mundo, desde compañías farmacéuticas, y se clasifican de acuerdo al discovery, que es la primera etapa, lo que hacemos este tipo de científicos como yo en el laboratorio. Después vienen etapas preclínicas, que son etapas en las que se prueban ya en modelos mucho más complejos. Y después viene una etapa muy importante, que es la etapa clínica, que es donde se prueban con humanos sanos, con humanos enfermos y con poblaciones mucho más grandes. Este mismo proceso, si alguno vio estos reportes en las noticias de por qué se generó una vacuna tan rápido contra COVID, es el mismo. Se genera el mismo proceso para
nuevos fármacos para nuevas terapias y para vacunas. ¿Cuál es la diferencia? Que ya teníamos mucha información previa contra el COVID. Ya había estudios y mucha gente trabajando. En el caso de tuberculosis, la mayoría, tristemente, de los esfuerzos que hay son de compañías farmacéuticas, porque es sumamente costoso sacar un nuevo fármaco al mercado. Y no digo sacarlo como vendérselos a ustedes en 1,000 pesos, ¿no? Sino el pagar para que científicos los hagan, para que los evalúen y para que estos puedan comercializarse. Pero bueno, este es el panorama general. Yo, mi propuesta siempre ha sido que la Universidad Nacional Autónoma de México o México figure entre quien propone moléculas que puedan participar en algunas de estas fases y, ¿por qué no?, en un futuro, esperemos muy cercano, proponer nuevos fármacos que le hagan bien a este tipo de pacientes. Y cuando les hablaba del cuidado que hay que tener con estos fármacos y demás, pues bueno, es porque hay un fenómeno que se llama resistencia a fármacos. Y bueno, aquí ustedes ven una bacteria, que es muy conocida en tuberculosis, y pueden ver que todos los fármacos que se han generado han tratado de matar al microorganismo en diferentes blancos. Es como si tuviéramos al enemigo aquí y quisiéramos bombardearle la capucha, pero también hacer hoyos para que entre la bala y demás, ¿no? ¿Por qué queremos hacer esto? Porque desafortunadamente la bacteria ha generado drogoresistencia, multidrogoresistencia, en la cual resiste a 2 de los fármacos más importantes, y un fenómeno que se llama extremadamente drogoresistente. Drug, por la traducción del inglés, no en realidad sería fármaco, extremadamente resistente a fármacos, en el cual el individuo llega y se le da un tratamiento de primera línea y sigue enfermo. Y se le da el segundo tratamiento y sigue enfermo. Esto es que la bacteria se ha adaptado tan bien que ya nada le hace absolutamente, ¿no? Entonces, por eso hay que seguir siempre al pie de la letra tratamientos, dosificaciones e indicaciones del médico, por favor, para evitar que esto se presente y que entonces llegue un momento en que ya no tengamos más fármacos que ofrecer al paciente que está enfermo. No solo contra TB, sino contra cualquier enfermedad. Sí hay efectos adversos de los medicamentos, por supuesto. Todos los medicamentos tienen efectos adversos, por eso es muy importante seguir indicaciones, porque los químicos y la gente que trabaja sabe perfectamente bien la dosificación, los efectos que se puedan presentar, y entonces podemos reducir estas probabilidades si lo seguimos al pie de la letra. Efectos adversos de rifampicina, que es la más tóxica de los fármacos que aquí se usan, produce desde hepatitis, eosinofilia, trombocitopenia, anemia hemolítica y coloración rojiza en la orina y las lágrimas. El etanol también, isoniazida, junto con piracetamina, producen hepatotoxicidad. Sin embargo, si nosotros ponemos en una balanza, el beneficio de estar libres de tuberculosis vale un poco este tipo de efectos adversos, ¿no? Que muchos de ellos son reversibles y otros no lo son. Y bueno, ya les conté un poco de esta enfermedad, de cómo se trata, pero ¿cómo se enferman las personas o cómo nos enfermamos de tuberculosis? Pues bueno, nos enfermamos porque una persona que tiene las bacterias en su pulmón tose y libera pequeñas gotículas, igualito que el COVID, y entonces otra que no usa cubrebocas y que está muy cerca de él, la respira, y estas migran hasta su pulmón. En el pulmón hay la presencia de células del sistema inmunológico que lo que van a hacer es generar este tipo de estructuras que la ven en la letra C, que es un granuloma. Es una manera de contener al microorganismo y decirle ya no vas a moverte, ya no vas a crecer y no vas a seguir enfermo. Esto es en el caso ideal. Esto es lo que nos pasa a muchísimos que no nos enteramos que alguna vez tuvimos contacto con el bacilo. Pero ¿qué pasa con aquellos que tienen una inmunosupresión o un compromiso inmunológico? Que va desde una diabetes, que va desde un VIH u otro tipo de alteraciones o enfermedades. Pues bueno, la bacteria usa este granuloma como un medio de cultivo, crece, 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 un día se rompe y se libera a través de otros. Entonces, este círculo continúa. Por eso es sumamente importante tratar a estos pacientes para evitar que sigan propagando la enfermedad. ¿Y quién es el agente causal? Pues este que ven aquí en rojo, que se llama Mycobacterium tuberculosis. Es un bacilo que por unas características químicas se le llama bacilo al cual ácido resistente. Es decir, que cuando nosotros en el laboratorio tratamos de teñir,
no se tiñe muy fácilmente porque tiene una capa muy gruesa de lípidos. Esto, hablando inmunológicamente, le da muchas ventajas y esto es parte de un proceso evolutivo de los microorganismos. Es una enfermedad infecciosa y una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial. Hoy en día sé que todos tenemos las cifras de COVID muy en mente, pero si nosotros revisáramos las de tuberculosis son igual o más impactantes. ¿Cuál es la diferencia? COVID afectaba y mataba muy rápido. Y tuberculosis podemos vivir con ella a lo largo de toda nuestra vida sin siquiera enterarnos. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, 1/3 de la población del mundo está infectada con este microorganismo. Es decir, si estuviéramos 30 personas en una sala, seguramente 10 tienen el vacío, están enfermas. Pero de ellos solamente el 10% van a desarrollar una enfermedad, la tos y todos los síntomas que les dije. Y bueno, con este dato se cree que cerca de 2 millones de personas se encuentran en este estadio de latencia, que ahorita les voy a explicar para que quede más claro. En la tuberculosis se clasifica como estado de latencia en A y como estados de tuberculosis activa en C. ¿Qué significa estar en latencia? Significa, en palabras muy sencillas, que nosotros tenemos un bacilo o muchos bacilos, pero no nos damos cuenta porque no tenemos sintomatología, porque si no se hacen las pruebas diagnósticas salen negativas, pero ahí está. Y ahí está, aguardando, esperando a que una supresión del sistema inmunológico permita que se reactive y que cause daño. Este tipo de microorganismos se llaman parásitos exitosos. No parásitos porque sean parásitos, sino por el comportamiento de vivo contigo, estoy perfecto contigo sin causarte daño, hasta que algo pase y entonces me conviene más irme de aquí e infectar a otro. Ese es el estado de latencia. Ahí estamos 1/3 de la población del mundo. Y el estado de la tuberculosis activa, que es en la que sí vemos sintomatología, en la que sí la gente está enferma, el bacilo empieza a crecer, lo vemos en las imágenes de pulmones en rojo. Hay muchas formas de la enfermedad, es decir, hay desde los que están recién enfermos hasta los que ya tienen un compromiso que no pueden ver en el pulmón completamente, ¿no? Estas personas ya tienen un daño pulmonar muy importante y seguramente ya se escupen sangre, ¿no? Cuando tosen por el esfuerzo, por el daño pulmonar. ¿De qué depende que podamos ofrecer un tratamiento y tengamos una buena calidad de vida? ¿De en qué momento detectamos esta enfermedad? Y bueno, como les decía, aquí en los pulmones lo que se genera es una lesión que se llama granuloma, que es una manera de contener a este tipo de microorganismos. Esto solamente es con fines de que vean la distinta composición, cada bolita con cada pilón es un diferente tipo de célula. Y que vean que este tipo de lesiones tienen al menos 12 tipos de células distintas y en el centro las bacterias. Esto es lo que hacemos muchos investigadores. Tratamos de estudiar estos granulomas para poder encontrar o hacerle preguntas que nos ayuden a comprender mejor la enfermedad y evidentemente proponerles terapias que pueden ayudar en este proceso. Y también tenemos modelos de estudios que van desde los monos, desde conejos, desde ratones, desde pesebra, desde el modelo de in vitro de granuloma, modelos in silico. Todo esto lo hacemos en todo el mundo. Y México tiene muchos de estos modelos y los estamos trabajando. Este es el modelo que yo trabajo, adicional a lo que les presento, es un modelo que se llama un modelo de granuloma in vitro. Que in vitro, es decir, en una plaquita en el laboratorio, podemos hacerle granulomas con la sangre de individuos sanos. Y entonces podemos seguir procesos, probar fármacos y hacer un montón de cosas, ¿no? Esto se los cuento porque más adelante les voy a hablar un poco del seguimiento que se da. Pero bueno, ¿cuánto tiempo se necesita para tener un nuevo fármaco? Tristemente, más de 10 años, 20 años. Por eso, este tipo de esfuerzos y este tipo de proyectos tan grandes en los que estamos involucrados, tratamos de acortar tiempos, sumar esfuerzos, hacer equipos multidisciplinarios, es decir, involucrar a todos los científicos importantes para poder reducir estos tiempos. Y además la parte mala es que son muy costosos. Por eso a veces las farmacéuticas se acercan, compran los desarrollos y se los llevan, ¿no? Entonces, por eso es que no tenemos tantas universidades o tantas empresas pequeñas mexicanas compitiendo en esto, ¿no? Pero bueno, creo yo que se puede hacer el esfuerzo y que podemos trabajar y poner nuestro granito de arena.
Ese granito de arena lo ponemos en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, en el cual tenemos un programa institucional que se llama Nuevas Alternativas para el Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, del cual soy miembro, y el cual estudia además una enfermedad que es la tripanosomiasis, el VIH y la entomología histolítica causal de muchas afectaciones. Entonces, bueno, aquí, si algún día tienen curiosidad, se pueden meter y ver todo lo que hacemos adicional de esto. Tenemos proyectos y programas muy interesantes. ¿Y qué hacemos realmente los investigadores? Bueno, yo solo les voy a contar que hacemos la primera etapa, que son ensayos directos contra la bacteria, es decir, que pongo algo y lo sigo a matar. Pero además hemos desarrollado una secuencia de procesos en los cuales puedo tener células que están infectadas y probarlas. El modelo del ganglioma que les conté y un modelo de infección en el cual se emula lo que pasa con nosotros. Se meten a ratones en una camarita, se aspersan, o sea, se ponen en pequeñas partículas y gotículas a la bacteria y se permite que el ratón no respire para que se enferme igual que nosotros. Todo esto se hace en un laboratorio de alta seguridad, un laboratorio BSL-3, bajo estas condiciones. Este es sumamente importante porque esta manera de trabajar protege al que está realizándolo, en el caso de mí, pero también protege que no liberemos al ambiente a este tipo de microorganismos, protegiendo a la población. Entonces, la UNAM cuenta con uno de ellos recién remodelado. Y bueno, este es el tipo de trabajo que hacemos. Evidentemente necesitamos la preparación y competencias para poder hacerlo, pero bueno, es un trabajo sumamente interesante. ¿Y qué hacemos de manera resumida, por decirlo así? Nosotros estamos tratando de evaluar contra la bacteria quien la mata de diferentes orígenes. Es decir, probamos compuestos sintéticos que hacen los químicos orgánicos, metabolitos endófitos. ¿Qué son estos? Cuando ustedes toman una planta, voy a decir solo un ejemplo, aunque no es para esto. Ustedes toman manzanilla y la cortan y la hierven porque la abuelita les dijo que servía 3 minutos. No solo se llevan a la planta, también se llevan un montón de microorganismos que están ahí juntos y que ellos están liberando cosas para convivir con esa planta. Y ellos también tienen propiedades. Hemos visto que ellos liberan o secretan cosas que pudieran tener un efecto bactericida o matar a microorganismos. También productos naturales. Y esta parte es muy interesante. Ojalá algún día mi colega tenga oportunidad de platicarles. Los productos naturales es justamente, somos un país muy rico en información etnomédica, en esto que hablaban de colectar tal planta, que guachalalate, y entonces la cortas y solamente de las hojas hierves tanto tiempo y te la tomas para la tos. Esto lo estamos tratando nosotros de repetir en el laboratorio desde un abordaje científico para poder demostrar si de esa planta se puede extraer compuestos que tengan un efecto contra esta enfermedad. Entonces, todo esto es lo que hacemos nosotros. Tenemos cerca de 600 compuestos que hemos trabajado de diferentes orígenes. Los evaluamos en el laboratorio y con parámetros internacionales vemos si es bueno. ¿Cómo sabemos si es bueno o no? Si mata la bacteria, con esto que se llama NIC, que es concentración inhibitoria mínima, y con una toxicidad baja. Esta es la manera que nosotros tenemos en el laboratorio de hacer toxicidad, porque les dije que todos son tóxicos. ¿Qué queremos? Un compuesto que sea muy eficaz, pero poco tóxico. Es fácil, es muy difícil, pero seguimos en la lucha por poder encontrarlo y ofrecer una mejor alternativa a lo que ya existe. Y hacemos otro tipo de cosas que, bueno, no es tema del día de hoy, pero la propuesta es tener un nuevo compuesto o una nueva alternativa de tratamiento contra este. ¿Cómo trabajamos? Bueno, pues somos un equipo multidisciplinario en el cual convergen las experiencias de muchas personas. Desde una parte que se llama química computacional, que es gente que en software, en programas computacionales, predice qué tipo de molécula pudiera ser efectiva contra un microorganismo. En esta área estamos trabajando con el doctor Luis Baena y el doctor Marco Velasco de la Facultad de Medicina de la UNAM, pero también con el doctor Rodrigo Aguayo de la Facultad de Química. Tenemos un estudiante de maestría y ellos tratarán de ofrecer moléculas que puedan prometerse buenas. Ellos pasan la batuta al equipo de síntesis de compuestos químicos, que está liderado por el doctor Roberto Martínez del Instituto de Química de la UNAM y de colegas de la Universidad de Guanajuato, aunque son muchísimos más, pero estos compuestos que se sintetizan en el laboratorio nos los proporciona al equipo de evaluación de toxicidad y actividad, que está liderado por la doctora Clara Espilla Pinzón, la líder del equipo,
y yo hago las evaluaciones junto con una técnico que es la maestra en ciencias médicas. Si ese compuesto es bueno y cumple con los estándares, le denominamos HIT o un compuesto que promete. No solo hacemos esto, como les comenté, también trabajamos con productos naturales. Aquí les pongo una imagen muy hermosa de un libro que se llama El Código Badiano, en el cual nuestros colegas, la doctora Laura Guzmán y el doctor Ricardo Reyes Chilpa, obtienen información de aquí, de la etnomedicina, de lo que está reportado desde un punto de vista más medicinal. Colectan plantas, maceran las plantas, extraen compuestos y nos los proporcionan a nosotros, que también hacen las evaluaciones. Y también tenemos estudiantes como Alejandro, que está trabajando con una planta que se llama Lipia dulcis. Y bueno, todo esto siempre está en constante comunicación. ¿Qué pasa si tenemos un compuesto muy bueno, pero muy tóxico? Entonces recurrimos a la parte de optimización o encapsulamiento. A través del encapsulamiento con la doctora en la cocina, podemos tratar de tener el fármaco ahí para que sea liberado justo donde tiene que ser liberado y entonces de este modo podamos reducir la toxicidad. Ella también tiene una alumna que es Alondra y está trabajando en esta parte. Les pongo esta imagen solamente para que vean la complejidad. El título no me lo llevo yo, somos un gran equipo y todos trabajamos en pro de ofrecerles nuevas terapias contra esta enfermedad. Esta es una imagen en la que les muestro solamente cómo hacemos las evaluaciones. Es una prueba colorida en la cual en rosa el compuesto que yo adiciono me va a indicar si mi bacteria está viva y en azul si está muerta. Entonces yo puedo ver que aquí mi compuesto mata porque están muertas. Esto es una dilución de bacterias. Todos tienen bacterias y diferente cantidad de compuesto. Y entonces por ejemplo, que mata hasta acá, es mucho mejor, ¿no? Que que solo una concentración. Bueno, este es el tipo de evaluaciones que hacemos. Entonces el trabajo no solamente es interesante, sino además es muy divertido por este tipo de observaciones que hacemos, ¿no? La toxicidad celular la hacemos de este modo, es el mismo principio, es ver si una célula estándar sobrevive al contacto con un compuesto o de plano no. ¿Por qué es importante esto? Cuando iniciaban las terapias contra el cáncer, no importaba si se le daba una terapia y había un daño colateral. Hoy en día tratamos de disminuir ese daño colateral o secundario para que el paciente, una vez recuperado, pueda estar mucho. Pero bueno, estos son avances científicos que se han tenido y en este caso, bueno, usamos esta prueba que es en nuestra área muy fácil de hacer y muy utilizada. ¿Y qué logros hemos tenido? Pues bueno, los científicos medimos los logros en publicaciones científicas. Estos son algunos de los más importantes publicaciones que nosotros tenemos. Sin embargo, el logro más importante es la satisfacción de saber que estamos uniendo todos estos esfuerzos para poder proponer nuevas terapias y nuevas metodologías. Porque esta manera de trabajar y estos grupos grandes de trabajo son aplicados a cualquier tipo de intervención. Evidentemente con expertos en el área. Bueno, esta es la contribución que nosotros queremos dejar. Y decirles que estamos trabajando y que aunque no vean tantos productos en el mercado, el trabajo se hace diario y se hace tratando de controlar a estas enfermedades. Y bueno, finalmente quiero agradecer a toda la gente que ha sido parte y que es parte. Yo solamente soy también una parte pequeñita de este gran trabajo. En la fotografía pueden ver a todo el grupo, la doctora Clara Speak del centro, estoy yo, la doctora Silvia Laura Guzmán, Erika Segura. Del lado derecho de mi pantalla podrán ver al equipo de Francia, en el cual tuve la oportunidad de hacer un postdoctorado y trabajar para una compañía farmacéutica de la que aprendí mucho, GlaxoSmithKline. En la parte de abajo pueden ver al doctor Ricardo Reyes Chilpa, al doctor Ricardo Martínez y la doctora Ana Cocina, los tres del Instituto de Química. Y bueno, este trabajo se da gracias a que soy empleada de CONACYT, trabajo en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM y bueno, y quiero agradecer enormemente a Pilares por esta oportunidad de mostrarle a la gente lo que se hace. Y dejarles esta imagen que es una imagen real de pacientes con tuberculosis a lo largo del mundo y de la historia y que todos estamos trabajando para poder ya no tener estas imágenes, para que la gente no muera en estas condiciones, para que la gente pueda tener una mejor oportunidad de contrarrestar esta enfermedad.
Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Vamos a continuar con la parte de preguntas. Claro. Justamente tenemos varias preguntas hechas por el público. Colin nos pregunta, aproximadamente, ¿cuál es la estadística de casos de tuberculosis por cada año? Si te refieres a si esto ha mejorado o no, desafortunadamente incrementado. El último dato no lo tenemos porque con la pandemia hubo un poco de desfase. No quiere decir que no haya importado, pero tenemos una enfermedad mucho más importante que atender. Pero 1.5 millones en México, por ejemplo, en el mundo hay muchísimos casos. Muchos mueren sin ser siquiera diagnosticados. Es un tema, con todo respeto, muy álgido, porque en la India hay tanta asignación de pacientes que seguramente son cifras que están muy abajo del gobierno, ¿no? Pero sigue siendo una enfermedad importante, sigue siendo una enfermedad que prevalece. No sé si respondió a la pregunta, pero... Ok. Tenemos una siguiente pregunta. Nos pregunta Gilberto Pérez. ¿Las vacunas contra la tuberculosis siguen siendo efectivas? ¿Los adultos debemos de ponernos un refuerzo? Eso todavía seguimos discutiendo. La vacuna de BCG, cuando ustedes tienen un bebé, dentro de las primeras 48 horas tiene que ser vacunado para estar protegido contra tuberculosis. Hay casos muy particulares en los cuales no se recomienda la vacunación, como son niños hospitalizados, prematuros, niños con procesos de cáncer. En México hubo una situación en la que no hubo vacuna y entonces se vacunaron un tiempo después. Los adultos, hay muchas evidencias científicas que dicen que pudiéramos tener un refuerzo que nos ayude. Sin embargo, todavía no está 100%, yo no lo recomendaría todavía, pero sí es una vacuna que ha mostrado unas cosas sumamente interesantes. Por decirle solo algo, se ha visto que todos aquellos que tienen la vacuna de BCG parecen tener una mejor respuesta contra enfermedades como el COVID. Y esto es porque induce una cosa que se llama inmunología entrenada, o training immunology en inglés, que es que siempre estamos activando a nuestras células por la presencia de esta vacuna. Entonces, la recomendación es a los niños, hay que vacunarlos con esquemas completos, por favor. Es la única cosa que podemos darles como herencia. Y los adultos, seguir con nuestros esquemas normales, alimentación, un buen estado de salud en general y, bueno, atendernos cuando tengamos algún síntoma. Ok, continuando con la parte de preguntas, pregunta Oulet. Mi hija de 13 ahorita está diagnosticada desde el 2021 de TB pulmonar y ganglionar. Desde el 2018 le hicieron una biopsia y salió el linfadenitis granulomatosa crónica y la doctora le dio 2 meses de isoniazida, la cual tenía que comprar en la farmacia, y ahora me ha dicho que eso estuvo mal. ¿Me podría decir qué es lo que podría haber perjudicado a mi hija en un mal tratamiento? No soy médico, debo aclarar. Lo cierto es que este tipo de pacientes, primero, el sistema de salud cubre este tipo de tratamientos. La recomendación es, sin culpabilizar a nadie, es que se atienda en un lugar como el INER, el Instituto de Enfermedades Respiratorias, posee al personal más altamente capacitado con pruebas diagnósticas. Desafortunadamente hay muchos médicos que, como no creen que esta enfermedad esté presente, saben poco de ella. Entonces, dar un solo fármaco es un problema. La terapia es 2 o más fármacos y son 6 meses. Entonces, ¿qué pasa cuando yo doy solo un fármaco? Solamente estoy tratando de matar a la bacteria en un flanco. Entonces, solamente mi comentario es atenderse con un médico especializado en el INER, en nutrición, hay médicos excelentes, porque al parecer no fue la mejor recomendación, pero no quiero criticar porque no conozco el contexto, ¿no? Pero estos tratamientos no son monofármacos, es decir, no se necesita solo un fármaco, es al menos 2 o más por un largo tiempo. Tenemos un comentario por parte de Ibe Mora. Lamentablemente, muchos de los médicos se basan únicamente en los resultados de la vaciloscopia, sin considerar que la mayoría de los pacientes no logran recolectar adecuadamente las muestras.
Sí. Eh, la baciloscopía es determinar en una muestra de esputo, algo que se libera, si hay una presencia o no de bacterias, ¿no? Entonces, lo que hace el químico es que ve si hay o no. Hay pruebas mucho más sofisticadas como una PCR, sin embargo, son poco accesibles. ¿De qué hablo poco accesibles? Que si es una persona que se enfermó en Veracruz, no tiene el equipo para poder hacerle el diagnóstico. Esto es un problema muy grande. Hace unos años existían incluso enfermeras que acompañaban al paciente en el tratamiento y literal todos los días le daban la pastilla para que se aseguraran de que estaba tomando el tratamiento. Eh, la baciloscopía no es suficiente porque además hay una cosa que se llaman bacterias que no se tiñen, que son bacterias que están en un estado de latencia, en inglés lo van a encontrar como dormancy, en la cual pierden la habilidad de teñirse y entonces aunque estén presentes no se ven. Es, sin disculpar a nadie, pero es falta de herramientas en el diagnóstico y no todos los hospitales desafortunadamente lo tienen. Y bueno, sí es una tristeza. Continuando con la parte de preguntas, Plata comenta, hola, muy buenas tardes. Una pregunta, ¿las terapias en cuánto pueden ayudar a un paciente? De antemano, muchas gracias. En mucho, aquí los secretos es cuándo diagnostican, cómo lo atiende, como bien lo dijeron, el médico, y el seguimiento que se le dé de parte del paciente, es el compromiso de terminar el tratamiento de manera rigurosa y formal. Y el componente del sistema inmunológico, del que poco nos hablan, ¿no? No estoy hablando de tomar nada para fortalecer el sistema inmunológico. ¿Cómo puedo hacer que mi sistema inmune esté óptimo? Comiendo bien, teniendo un buen estado de salud, es decir, ejercitándome al menos camino. Y una cosa que se llama como la alegría, ¿no? La depresión también, o el estar tristes también no contribuye. Eso es lo que podemos hacer los pacientes, tratar de ayudar a nuestro sistema inmune, seguir los protocolos al pie de la letra y evidentemente tener esta fortuna de encontrarse con un buen médico. Por eso, cuando tengan la más mínima duda, busquen. Si no les convence un diagnóstico, vayan con otro médico. Sé que hablo, y muchos no tienen esta facilidad, pero no se queden con una opinión solamente, sino sigan investigando porque hay muy buenos médicos en este país, muy buenos químicos, muy buen diagnóstico, pero sí, hay que buscarlos. Ok, tenemos más, otras dos preguntitas para concluir la sesión del día de hoy. Guru Oblet pregunta, mis hijos fueron diagnosticados con tuberculosis pulmonar. Una de ellas fue pulmonar y ganglionar. Cuando terminé su tratamiento, ¿cómo podía yo estar segura de que funcionó? ¿Se podría volver a infectar de tuberculosis? Sí, desafortunadamente nos podemos infectar una vez más. De hecho, ¿cómo podría estar segura? Los seguimientos que se hacen son justamente la toma de muestras para evidenciar que se está libre del bacilo. No hay una manera que yo conozca clara de decirles no tienes ni un solo bacilo. Lo único es que el estado de salud regrese, es decir, el paciente se siente bien y desaparecen los síntomas, pero somos susceptibles de volver a enfermarnos contra esta enfermedad. De hecho, los que trabajamos en el laboratorio, aparte de la protección que les mostré, tenemos que hacernos continuamente estudios para saber que no nos hemos contagiado. Estos estudios, a grosso modo, son placas de rayos X, en las fotomografías, para quien tiene esta posibilidad, y en una tomografía con un buen médico se pueden ver si hay presencia de lesiones o si el paciente está libre, al menos en ese sentido, ¿no? Ok, como última pregunta, pregunta Paola Ortega. El acoplamiento de fármacos con nanopartículas ha demostrado un incremento en la efectividad. ¿Puedes comentar algo sobre ello? Sí, las nanopartículas han sido herramientas o son herramientas muy importantes que vienen de la fisicoquímica. Es otra muestra de cómo los científicos podemos trabajar y relacionarnos. Y estas nanopartículas consisten en pequeñas moléculas de diferentes orígenes. Hay de oro, hay de plata, hay de lípidos, de grasas, hay de sintéticas completamente. ¿Qué es lo que hacen? Es que encapsulan fármaco, entonces yo puedo tener en una bolita un fármaco encapsulado y dirigirlo al sitio anatómico donde yo quiero. Dirigirlo poniéndole cosas aquí que le digan, ve a ese sitio porque yo quiero que estés. Y entonces directamente se va, por ejemplo, en nuestro caso, al pulmón, tal vez dándolo como un aerosol, y entonces
Cuando se libera y se deshace eso porque encuentran las condiciones ideales, el fármaco va directamente a donde está el microorganismo. Ha ayudado en muchísimas terapias, muchísimas enfermedades. En el caso de tuberculosis aún están probándose, aún seguimos proponiendo, pero en cáncer y en otro tipo de procesos son muy importantes y son una herramienta más tratando de disminuir la toxicidad y de dirigir a estas moléculas en un sitio particular. Ok, y yo tengo una duda literalmente acerca de este grandioso tema. Mi pregunta es, eh, bueno, de las personas que tienen menor poder adquisitivo, he notado que literalmente tienen miedo a ir al sector salud por literalmente este gasto, estos costos. Hay algunas instituciones literalmente del sector de salud que apoyen esta parte de seguimiento de tuberculosis para que esas personas con menor poder adquisitivo puedan tener la oportunidad de continuar un tratamiento. Sí, de hecho yo me atrevería a decir que los hospitales del INSABI, el INER, el Hospital de Nutrición y todos estos grandes hospitales se llegan a través de ir con su médico, con el INSABI, como, olvidé el nombre, pero con los centros que están para todo el público y ellos los canalizan directamente. Tienen mejores condiciones que lo que pudiera tener el IMSS o el ISSSTE. Médicos buenos hay en todos lados, opciones hay muy buenas. Aquí, ¿cuál es la clave? Encontrar con ese médico que tenga esta pericia de saberlo. Un neumólogo es el adecuado para poder saber si hay un problema en el pulmón. Un infectólogo también sabe mucho del tema. Pero lo importante y que puedo exhortarles a todos ustedes, porque no voy a tapar el sol con un dedo de que hay una diferencia abismal entre el poder adquisitivo, incluso el estado de salud, ¿no? Hay quienes comen 5 veces al día y están con un sistema inmune perfecto, y hay quien apenas hace una comida y eso debilita su sistema inmune. Pero podemos acercarnos a instituciones y decirles, yo tengo todos estos síntomas, hágame usted las pruebas que se tengan que hacer, ¿no? Entonces, eh, no quiero ahondar en el tema social, pero sí es una enfermedad que es asociado más a condiciones de personas en pobreza y precarios. Y bueno, ahí está la prueba de que la India, con este hacinamiento, es uno de los más importantes países contaminados con esta enfermedad, ¿no? Pues muchas gracias, doctora, por compartir este gran conocimiento. Justamente los comentarios en el chat literalmente dicen, excelente plática, un orgullo usted, doctora. Y literalmente con esto damos fin a nuestra transmisión del día de hoy. Una fuerte de transmisión. Sin de más en cuenta, tengan una bonita tarde. Muchas gracias.